Mi nombre es Sergio Sáez en SecFo y tengo el placer de acompañaros como presentador, moderador de esta sesión, aunque me acompañan también Eli y Silvia, que nos ayudarán con las preguntas, con la moderación. Desde SecFo, como sabéis, trabajamos para conectar tecnologías Deep Tech con retos reales de la industria y el tema de hoy encaja muy bien con esa misión, ¿no? Al final, a medida que hemos visto crecer el despliegue de de energías renovables, el mantenimiento de estas infraestructuras se convierte en un factor clave para garantizar, bueno, su fiabilidad, su seguridad, la rentabilidad también. Y hoy veremos pues algunas tecnologías como inteligencia artificial, todo tipo de sensores que conectados con IoT, el tema de los drones, termografía, gemelos digitales, robótica, que están ayudando a pasar de un mantenimiento más reactivo, que es lo que hemos visto tradicionalmente, a uno mucho más predictivo, que sí que de diferentes formas se venía poniendo en marcha, pero que se ha acelerado mucho más, ¿no? Y no solo predictivo, sino más automatizado y con el uso de inteligencia artificial, pues que puede aportar mayor conocimiento y nuevas soluciones. Contaremos con la participación de varias entidades del ecosistema SecFo. La idea es que compartan casos, soluciones aplicadas en ámbitos como monitorización de activos fotovoltaicos, el mantenimiento offshore, que veo por aquí, inspección mediante drones, digitalización de infraestructuras energéticas. En general van a hablar de estos temas y la dinámica será muy sencilla. Es un market focus. Aquí lo que buscamos es conocimiento compartido y también ver casos de éxito. Iremos dando paso a las presentaciones, después abriremos un espacio de preguntas y debate final. Y desde SecFo, como siempre, nuestra misión es conectaros, pues o sea que cualquiera de vosotros que quiera conectar con otro, pues estaremos encantados después de la sesión de poneros en contacto por email. Os animo a participar activamente, a plantear dudas, a hacer preguntas, porque al final la pregunta que tenéis en mente normalmente la suelen tener otros también y será la forma de compartir conocimiento o también retos concretos que podáis tener. Esperamos que la sesión sirva no solo para conocer nuevas tecnologías, que también, sino para identificar oportunidades reales de colaboración. Sabéis que de muchas de estas sesiones continuamente han salido luego proyectos, han salido consorcios, ideas de contacto que nos llevan a proyectos y a casos de éxito. O sea que espero que hoy también sea una oportunidad para ello. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y con esto empezamos. Viendo la agenda de hoy, que la tenéis por ahí, no sé, Eli, un poco si me puedes ayudar con los ponentes, pero voy a seguir el orden que tenemos en la agenda. La primera presentación es sobre monitorización del estado de salud de activos fotovoltaicos a partir de datos de operación. Es a cargo de Tecnalia. Sí, y con así Ricardo es, Eli. Alonso. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo habíais previsto por presentación, Eli? 7 minutos. Perfecto. Ronda de Pues cronómetro y así os ayudo a... genial. Pues tenemos a Ricardo por ahí. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias Buenos días. por la introducción. Comparto pantalla. Adelante. Vale, entiendo que ya la estáis viendo. Ahora en Sí. pantalla completa. Vale, pues eso, como has comentado, pues hoy quería compartir pues, nuestra experiencia en la monitorización del estado de salud de activos fotovoltaicos a partir de datos de operación, ¿vale? Bueno, para aquellos que no nos conozcáis, bueno, Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. Contamos con más de 1.500 personas, pues, bueno, en diferentes ámbitos de actuación, en diferentes verticales, desde salud, industria, movilidad, construcción sostenible y también energía. Y bueno, al final nuestra misión es desarrollar tecnología, pero no para ofrecer un producto o servicio en el mercado, sino para transferir esa tecnología a empresas, a la industria, que luego pueda comercializarlas y al final, pues, de ese modo, enfrentarse a los retos que hoy en día tiene la sociedad, ¿no? En todos estos ámbitos que comentábamos. En concreto, ¿cuáles son los retos en lo que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el mantenimiento
de activos fotovoltaicos. Bueno, pues por una parte sabemos que los sistemas fotovoltaicos e incluso las grandes plantas presentan un bajo rendimiento o tienen muchos más problemas de los que inicialmente se pueda prever. De hecho, a principios de año, en el Solar Quality Summit, que es un foro sobre calidad de sistemas fotovoltaicos que organiza la Asociación Europea de Fotovoltaica, la Solar Power Europe, pues comentaban, ¿no? Que había habido un estudio reciente de centenares de grandes plantas donde en el 40% de ellas habían detectado problemas cuyo perjuicio económico superaba los 100 euros por kilovatio pico. O sea, esto es una cifra muy importante porque es un 20% de los costes de EPC. O sea, que es algo a tener en cuenta en la gestión de activos fotovoltaicos. Sin embargo, claro, esto se ha podido determinar porque se hizo un estudio exhaustivo con una serie de técnicas de inspección en campo y demás que evidentemente son inasumibles en el día a día de la operación de una planta. De hecho, por ejemplo, una de las principales técnicas que es la caracterización de la curva IV de las secciones del generador, pues es algo que solo habitualmente en los contratos de mantenimiento se realiza solo un 10% de la planta de manera anual y una sola vez porque no es factible extenderlo a toda planta y de manera más frecuente. Claro, en ausencia de estas técnicas de inspección, la otra opción sería trabajar con los datos de operación, que es un poco donde nosotros estamos trabajando. Sí es cierto que en general lo que es más frecuente es encontrar con una baja calidad de estos datos, ¿vale? Especialmente de la medida de las condiciones de operación. Hasta el punto de que muchos gestores de activos fotovoltaicos realmente no son muy conscientes del rendimiento que tienen realmente sus plantas. De hecho, pues se está midiendo el principal KPI, que es el PER, el Performance Ratio. En muchas ocasiones se mide mal porque la irradiancia que se está midiendo o las condiciones de operación de esa planta pues no se está midiendo correctamente, de modo que nos puede inducir a error y pensar que nuestra planta se comporta mejor de lo que realmente se está comportando. Todo esto hace que al final pues hay una gran complejidad en la detección y diagnóstico de fallos y eso, incluso en aquellos casos donde sí que se sabe que hay un mal rendimiento, pues encontrar la causa raíz y saber lo que está ocurriendo no es nada sencillo. Entonces, bueno, ante estos retos, ¿cuál es nuestra aproximación, no? Bueno, por una parte, eso, aunque sí es cierto que cada día yo creo que los gestores de activos son más conscientes de la importancia del dato de operación y se están tomando medidas pues porque hay una preocupación creciente por la calidad de este dato y se están tomando medidas para mejorarlo. Mientras tanto, hay que lidiar con lo que tenemos y desde luego es mejor un dato de baja calidad que no tener datos, ¿vale? Y un dato de baja calidad realmente suele esconder información valiosa. Lo único que hay que saber, pues extraerla, ¿no? Y aquí, pues más allá del análisis estadístico que propone la norma de monitorización de sistemas fotovoltaicos, que básicamente pues, son un análisis estadístico de outliers, de variables o valores repetidos y demás, pues es necesario desarrollar técnicas de análisis filtrado y corrección del dato basadas en conocimiento experto, que realmente sí que permitan extraer esta información del que está escondida en el dato. Aquí, por poner algunos ejemplos, pues, por ejemplo, pues una correcta filtrado de las condiciones de cielo despejado, porque sabemos que en condiciones de nubosidad, pues las condiciones de operación no son homogéneas en toda la planta, y entonces, dependiendo de qué sección estemos analizando, puede inducirnos error. Un problema frecuente es el desalineamiento de los sensores de radiancia con cada uno de los planos del generador, porque al final no se dispone de un sensor en todos los seguidores, por ejemplo, en una planta con seguidor. Y estos seguidores, dependiendo de cómo estén instalados y la irregularidad del terreno, pues también tienen su propia orientación, inclinación, y es necesario pues hacer correcciones para poder extraer datos. Si no, lo que vamos a encontrar son nubes de este tipo donde no se ve nada. Y si realmente somos capaces de automatizar esta detección y corrección, pues vamos a poder sacar más información del dato, ¿no? Como decíamos antes. O el tema de condiciones de sombra parcial y demás, que bueno, son una serie de análisis previos que es necesario desarrollar para poder luego evaluar el dato y cuando tu planta realmente está operando en su punto de máxima potencia, evaluar realmente qué es lo que está ocurriendo o cómo está el estado de salud de tu planta. En ese sentido, una vez que tengamos estas herramientas de limpieza del dato, sí que podemos plantearnos, pues eso, una supervisión continua.
De hecho, pues nosotros en los últimos años hemos desarrollado esta herramienta que llamamos SolarASP, que lo que nos permite es evaluar los principales parámetros de la curva IV, pero simplemente a partir de los datos de operación. Es decir, antes decíamos que una de las principales técnicas para evaluar la calidad de un sistema es el trazado de la curva IV, que supone ir a planta, desconectar la sección, conectar tu equipo y ver lo que sale, y eso es muy costoso. Pues esto mismo se puede obtener a partir de los datos de operación. ¿Cómo hacemos esto? Pues de nuevo combinando ciencia de datos con conocimiento experto. O sea, al final sabemos que toda sección de generador fotovoltaico, independientemente de la tecnología, responde a una curva IV. Sabemos que en operación, idealmente, los suyos que estén trabajando solo en el punto de máxima potencia, esto que vemos aquí a la izquierda, estos puntos del codo de la curva, pero vamos a tener este punto para muchas condiciones de operación, de diferente irradiancia y temperatura. Y eso nos va a permitir, junto con conocer también la tensión de circuito abierto que se suele disponer de ella al inicio y al final del día, antes de que haya suficiente generación como para inyectar a la red eléctrica, nos va a permitir, pues lo que decíamos, recrear la curva IV en condiciones estándar, que al final es la que nos va a permitir pues, evaluar cuál realmente es el estado de salud y poder de ahí determinar la causa raíz de los fallos, ¿no? Porque al final si sabemos que tenemos un problema de resistencia seria, pues está relacionado con temas de corrosión o conexionado, el problema de resunto está más relacionado con temas de PID, la tensión, la corriente con temas de degradación óptica y demás. Viendo cómo evolucionan estos parámetros, vamos a poder determinar qué está pasando en nuestra planta. ¿Qué ocurre cuando los sistemas son más complejos? Es decir, la aproximación anterior sí que asume que la sección en la que estamos disponiendo de datos de operación, que normalmente suele ser la entrada del MPT de nuestros inversores, pues se comporta de manera homogénea. Pero sabemos que hay muchos sistemas, como los integrados en edificios o los sistemas bifaciales, que por el efecto de borde y por diferentes albedo, pues también se comportan de manera heterogénea. Entonces, en esos casos es necesario al modelo físico pues aportarle más información, con un modelo más complejo, más completo de modelo óptico, térmico y eléctrico del sistema. Esa es otra aproximación que también hemos trabajado y bueno, pues también con un nivel igual de TRL menor. En el anterior caso sí que lo hemos ya validado en plantas en producción con varios clientes y con una precisión similar al trazador de curvas. En este caso, bueno, está en un nivel de madurez algo más bajo, pero en proyectos europeos, pues sí lo hemos validado en campos de experimentación, por ejemplo, en este caso con un campo bifacial. Y pues eso, hemos visto cómo podíamos reducir el 70% en el error de la estimación de lo que produce este sistema y durante un periodo estuvimos forzando diferentes modos de fallo, pues suciedades homogéneas, heterogéneas, temas de corrosión y veíamos que en la matriz de confusión pues que obteníamos una precisión mayor del 90% en el diagnóstico de este tipo de modos de fallo. Al final, para concluir, Estamos sí, fuera sí, de tiempo. Sí. perdona, con esto concluyo. Las principales ideas que quería transmitir era esto, que el conocimiento experto se debe hibridar con la ciencia de datos para poder extraer esa información del dato, nos va a permitir detectar anomalías sin necesidad de un histórico previo y sin un aprendizaje supervisado, llegar a un diagnóstico cuantitativo. Y que al final lo importante es que estas herramientas extraer un conocimiento activable para mejorar el rendimiento, reducción del OPEX, de las tareas de mantenimiento y también reducir el riesgo de inversión en estas tecnologías, porque al final, lo que decíamos antes, no se conoce realmente el rendimiento real de las nuevas tecnologías que están apareciendo en el sector. Y esto era un poco todo. Siento haberme excedido del tiempo. Si tenéis interés en ahondar en alguno de estos temas o explorar incluso oportunidades de colaboración, pues ahí tenéis mis datos de contacto. Genial, Ricardo. Muchas gracias. Súper interesante cómo lo has planteado, el ponerlo sobre la mesa con esta franqueza y sobre todo lo importante, no solo de los datos, sino, bueno, de ese conocimiento que pueda ser activable, ¿no? Me ha gustado mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre la presentación de Ricardo. Ha sido una presentación muy clara, pero no sé si alguien tiene alguna duda sobre los trabajos que han realizado, ese 70%. ¿No? No. Pues oye, si alguno de vosotros quiere que le pongamos en contacto con Ricardo, será un placer. Si no, por el chat vosotros mismos, lo que veáis. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Perfecto. Pues vamos con la siguiente presentación. Pasamos a otro tema
que es monitorización estructural de boyas de generación energética marina mediante sensórica avanzada. Es a cargo de Calsense, que supongo que nos hablará de sus sensores distribuidos. No sé si tenemos a Juanjo por aquí o quién por parte de Calsense. Sí, estoy yo. Buenas. ¿Podéis ver la presentación? Sí, la vemos perfectamente. Vale, no la voy a poner a pantalla completa porque cuando la ponga a pantalla completa, por alguna razón rara, Teams me manda todo al carajo. O sea que si la veis bien así, vale. Bueno, buenas a todos, soy Juan José Martínez, el CTO de Calsense, y básicamente me he colado en esta cosa de SECFO porque ni me dedico a solar ni a eólica. Esto es un poco raro, es una monitorización de estructuras para generación de energía oceánica y es un proyecto de investigación que hemos realizado recientemente, acabado pues hace 2 meses, donde hemos pues, desarrollado sensores para optimizar este tipo de estructuras. Bueno, bueno, se está volviendo esto un poco loco. Vale, para los que no nos conozcáis, en Calsen somos una pyme que nació como spin-off de la Universidad UPV en 2013, en donde la idea era realizar monitorización estructural, sobre todo para estructuras civiles, combinado con sensado fotónico. Recientemente hemos crecido bastante en los últimos 5 años, con mucho proyecto internacional y mucho proyecto de I+D. Un poco los orígenes se basan siempre en el Instituto ICITEX y el Instituto de PRL, dos instituciones punteras en sus respectivos campos. Y básicamente lo que ofrecemos es, como producto comercial, una solución integral de sensado estructural en estructuras civiles, donde atacamos todos los pasos del proceso de instalación desde el estudio previo, la instalación de sensores, fabricación de sensores, hasta un gemelo digital donde los clientes pueden ver un poco la estructura y los riesgos que tiene su infraestructura. En paralelo, como he comentado recientemente, nos hemos metido bastante fuerte en el desarrollo de sensores ópticos avanzados, donde tratamos de desarrollar sensores y tecnologías más allá del actual estado del arte, siempre trabajando pues, con lo que serían nuestras capacidades y nuestros conocimientos principales, que es el mundo de la fibra óptica, sensores FPGs, interferómetros y cualquier tipo de tecnología de este tipo. Esto nos lleva a lo que sería el asunto del que vamos a tratar hoy, que es el proyecto Smart Mooring. Esto fue un partenariado de la Unión Europea, de Clean Energy, entre varias empresas, sobre todo de Suiza, pero también universidades francesas, españolas y nosotros mismos, donde básicamente la idea es, se querían desarrollar una nueva generación de prototipos para aprovechar la energía oceánica, para el sensado de energía oceánica, y para el desarrollo de estos prototipos se planteó utilizar sensores de fibra óptica, sobre todo para sensar los cambios de forma o los cambios estructurales en la fase de desarrollo de prototipos, para que luego pudieran incorporarse a la fase siguiente en el futuro en los sensores que se encuentran en el océano. Por ver un poco de qué tecnología estamos hablando sobre todo de 2 ideas básicas. Uno sería un sistema de conversión de energía de mareas desarrollado por la empresa Minesto, donde aquí podemos ver algunas de las instalaciones que tienen en las Islas Feroe, donde ya hay prototipos funcionando, y la idea es una cometa submarina anclada al fondo del océano, que según la energía de las mareas va haciéndola, digamos, volar sobre el aire, aprovecha la energía de las corrientes para generar energía. La idea aquí es sobre todo monitorizar el cable del anclaje al fondo. Es una estructura bastante delicada que lleva muchos cables de transmisión eléctrica, mucha estructura para asegurar que no se rompe, y la idea es aplicar sensores a esta estructura para ver pues, si se produce una torsión por encima de lo esperado, algún tipo de daño o cualquier tipo de cosa que no debería estar ahí. Por otra parte, tenemos de la empresa Core Power una serie de boyas que se anclan al fondo del océano y que convierten el oleaje en energía, básicamente, aprovechando las fuerzas de estiramiento y compresión. Este tipo de estructuras, de nuevo, están sometidas a fuerzas muy intensas, y la idea era monitorizar exactamente cuál es la naturaleza de estas fuerzas y si podemos fabricar estructuras mejores. Por nuestra parte, lo que nos hemos dedicado en este proyecto y que luego nos va a servir para otros proyectos es para
aplicar sensado de forma. La idea es mediante la instalación de múltiples fibras ópticas, puede ser en fibra con varios cores o pueden ser sensores FGs inscritos en fibras individuales. La idea es monitorizar un montón de puntos conocidos, obtener los datos de strain en tiempo real, de compresión y estiramiento, y obtener la curvatura de cada punto. A partir de esto es posible aplicando diferentes algoritmos, y aquí existen diferentes técnicas con diferente carga procedural y diferentes tipos de salida y velocidad de adquisición, y en cada caso utilizamos el más adecuado. Reconstruir la forma. Pues tenemos aquí una serie de estructuras de algoritmos de reconstrucción de forma y la idea es aplicarlos a estos casos que hemos comentado. En la primera prueba de estos, pues se fabricó una estructura de Minesto, que es una variación del cable ya existente, donde el cable está formado por 606 mini hilos de carbono, que le dan muchísima resistencia y una gran capacidad de operar en circunstancias complicadas, como sería el fondo del océano, y hemos introducido 4 fibras ópticas en diferentes secciones. Aquí en el proyecto, pues aquí esto ya son las pruebas que realizamos en la Universidad Gustave Eiffel en París. Sí que nos encontramos que el tipo de estructura de monóxido de carbono se lleva un poco mal con que las fibras tienen una posición determinada, lo cual hace que los algoritmos de reconstrucción de forma den cierto error. Sí que podemos reconstruir orientativamente cuando la fibra se está curvando y no está curvando, pero digamos habría que trabajar un poco más en la integración de las fibras para sacar datos más concretos. En paralelo, esta estructura que se desarrolló para los cables de fibra, que son unos parches con 8 sensores FBG en su interior, donde se quería medir la torsión en el punto de anclaje al fondo del océano y en el punto de anclaje a la cometa, porque es un parámetro bastante crítico. Esto sí que después de una serie de ajustes y después de una serie de mejoras en el pegamento que ancla la fibra FBG a los parches, sí que se ha conseguido reconstruir la torsión de forma bastante correcta, lo cual nos va a dar una indicación muy clara de cuando este parche está soportando tensiones que no deberían estar ahí. Finalmente, para la estructura de tipo de la empresa Core Power, se ha centrado sobre todo en la estructura tipo Slough, digamos el codo que se encuentra en uno de los extremos de esta boya y las torsiones que puede sufrir. Se ha estudiado la estructura primero con datos de la propia empresa, que nos han dado una serie de simulaciones indicándonos los valores de strain esperados a lo largo de la estructura. Y gracias a esta simulación hemos decidido pues, un diseño que emplea tres agrupaciones de fibra distintas, cada una con 25 o 21 sensores, dependiendo de la estructura en sí, donde reconstruimos el desplazamiento del eje central. Esto se aprobó también en las secciones de la Universidad Gustave Eiffel, donde se fabricó una pieza a escala de unos 5 metros de largo, donde se ancló uno de los extremos y sometió a varias fuerzas. Aquí sí que la respuesta de los sensores es extremadamente precisa. De hecho, conseguimos corregir un fallo en el sistema de calibración de la propia universidad. Conseguimos aplicar evitando fuerzas de estéresis. Hicimos varias pruebas de reconstrucción de forma, donde el strain medido es bastante aproximado a lo que se esperó en su momento y pudimos reconstruir la forma sin ningún tipo de problemas. Incluso durante los test de fatiga al fallo pudimos detectar que algo iba a pasar media hora antes de que pasase, que efectivamente la estructura se partió por la mitad en las pruebas al fallo, que es un poco lo que se buscaba. Los datos obtenidos pues, han sido bastante útiles en el proceso de diseño y ahora mismo estamos trabajando con estos mismos partners para buscar otro proyecto futuro donde podamos llevar esto ya al océano. O sea, estos sensores funcionan sin ningún tipo de problema en estructuras de laboratorio y están preparados para el océano, pero digamos el hardware interrogador no lo está. Es algo que tenemos que avanzar en este sentido, hacerlo más pequeño, miniaturizarlo más, que pueda operar obviamente pues literalmente en el fondo del mar, alejado de todo y de forma autónoma, para poder trabajar con estas estructuras en su aplicación real. Y aunque me pase un poco de tiempo, bueno, esto ha sido todo a grandes rasgos. Gracias. Juanjo, fantástico. Muy chulo el proyecto y luego Sí, que... ya no encaja con todo lo que hay, con lo que No. es el título de SECFO, pero bueno, como es energía renovable y es muy investigación de momento, porque obviamente estos proyectos, incluso para las cometas que están desplegadas en el campo de estas empresas, son prototipos. Obviamente es como una cosa muy a futuro, pero es un poco lo que nos dedicamos, investigación básica en este caso. No, pero aquí está muy aplicada y yo creo que el proyecto que habéis hecho de inicio a fin con estas boyas, con un poco de imaginación, realmente se puede aplicar de forma transversal en energías renovables para otro tipo de
obviamente superficies. este Sí, sensado de forma en una pala de aerogenerador, entiendo que para las fuerzas que está metiendo puede ser muy equivalente. Y sí, es una situación más fácil de instalar porque aunque sea una pala de generador, esté remota, esté lejos, pues por lo menos no está a 200 metros bajo el agua en las Islas Feroe. correcto. No sé si hay alguna pregunta para Juanjo sobre las conclusiones de este proyecto. Una idea, comentario. ¿No? Yo, Juanjo, A a mí, modo de resumen, te quería preguntar, pues en estos entornos tan exigentes, ¿qué crees que es más importante? ¿La robustez física del sensor, el tema de la alimentación energética, la Sobre todo lo que comunicación? corresponde al interrogador, la alimentación energética y que sea de tamaño suficiente pequeño y bajo consumo para estar igual con una batería, pues cada vez que vayan a hacer los buzos la revisión una vez al año puedan sacar los datos. La transmisión de datos en tiempo real nos preocupa un poco menos porque sí que hemos identificado, o sea, sí que nuestros socios tienen módems, digamos 5G, no es 5G, pero bueno, parecido, ¿no? Que pueden transmitir datos eléctricos ahí y sí que hay un cable de comunicaciones en el cable eléctrico que va desde donde está anclado el dispositivo a la costa, pero sobre todo independencia energética, un interrogador suficiente compacto y bajo consumo porque los sensores están muy protegidos. Algunos de ellos se introducen o se piensan introducir en la propia fabricación de la estructura, en mitad de los capas de fibra de vidrio, fibra de carbono, o sea que para destruirlos hay que destruir la estructura en sí, y eso nos preocupa menos. Tenemos experiencia previa en cosas similares. Sobre todo es la tecnología interrogadora. O sea, se ha avanzado mucho en miniaturización con fotónica integrada recientemente. Hay interrogadores cada vez más pequeños, pero la combinación de pequeño que vaya a alta tasa, que le entren muchos sensores, que consuma poco, no termina de estar ahí del todo. Se va avanzando, pero de momento diría que es el desafío más importante. genial. Pues muchas gracias. Y a ver, de las boyas del ámbito marino, nos vamos ahora, muchas gracias, Juanjo, a una siguiente presentación sobre estructuras eólicas y parques solares marinos, también en el entorno, o sea que igual podéis colaborar. A cargo del CEIT sobre sensórica avanzada para monitorización de estructuras eólicas, de parques solares marinos. Por parte de CEIT, no sé a quién tenemos. Andoni. Andoni. Perfecto. Pues Andoni, no te oigo todavía. No sé si tienes el micro cerrado. Sí, La presentación la tu vemos, ¿eh? presentación, pero no te oímos. Estás muteado. Veo que tienes el micro cerrado. Perdón. Ahora sí. Sí. Ahora. ¿Ahora Perfecto. sí? Vale. Pues a ver qué nos cuentas sobre esa sensórica. Bueno, voy a hablar de un par de proyectos en los que hemos coordinado, proyectos europeos que hemos coordinado en los últimos, desde el año 2019. Vamos a hablar sobre todo de eólica marina, ¿vale? Y sobre todo de sensores avanzados para la detección de la corrosión, ¿eh? Y en general de herramientas digitales para, digamos, mejorar, digamos, el mantenimiento de los parques eólicos, ¿no? Un segundito. Vale, el primer proyecto que iba a presentar es el proyecto Waterai. El proyecto Waterai empezó en 2019 hasta 2022 y está enfocado sobre todo en la monitorización estructural de una torre eólica, ¿vale? La idea era poner sensores, digamos, de alta precisión dentro de la torre para detectar la corrosión de estas torres. No se nos escapa que una torre eólica está sometida a una corrosión continua y, bueno, eso es un problema que hay que atacar. Y entonces, pues la idea de este proyecto era introducir sensores dentro de la torre que desde el interior de la torre permitiesen detectar la pérdida de espesor de la torre en determinados puntos críticos de la torre, principalmente en la zona de splash y en la zona de transición, que son los puntos un poco más críticos de este tipo de estructuras. Nos autoimpusimos una serie de especificaciones muy exigentes para estos sensores, es decir, el sensor tenía que ser muy preciso, tenía que ser muy robusto, tenía que tener muy bajo consumo, tenía que operar autónomamente, con una batería lo suficientemente grande como para que esté larguísimos periodos de tiempo tomando datos y que esté tomando datos de continuo. O sea, no es una medición, digamos, mensual ni nada, es una medición prácticamente diaria. Incluso varias veces al día se podía hacer.
para tratar de medir esa pérdida de espesor en la estructura y tratar de pasar los datos luego a unos sistemas de control y de mantenimiento y que permitiesen predecir cómo iba a estar, cómo era el estado de la estructura, digamos, a futuro, ¿no? Entonces, el proyecto se encargaba un poco de eso. Nosotros participamos en el desarrollo de los sensores, pero después teníamos otros partners, pues en el control de la flota, del parque eólico, y otros partners que se iban a dedicar a hacer pues, algoritmos de diagnosis y de prognosis sobre los datos que se estaban disponiendo. Entonces, bueno, la idea era eso, disponer de datos de alta calidad. Incluso pensamos en, pues, estaba propuesto, digamos, meter un dron dentro de la misma torre que permitiese, digamos, tomar datos de la pérdida de espesor en diferentes puntos de la torre, puesto que la propuesta que estamos proponiendo nosotros estaba basada en un sensor, lógicamente, que son muy locales. Es decir, una vez que está puesto ya no lo puedes sacar de ahí y tenías que tomar datos en varias posiciones para tener, digamos, un área suficientemente larga, grande, cubierta, y que te permitiese, digamos, tener una observabilidad más grande, digamos, de la torre. Nuestro sensor además estaba equipado con sistemas de comunicación e incluso de localización para el dron, para poderse localizar mediante sistemas de comunicación de ultra wideband, y nos permitía, digamos, tener un sensor totalmente autónomo, sin cables, operando con batería y que estaba continuamente tomando datos. Ese es un poco el objetivo principal que permitiese, digamos extender o desplegar una gran cantidad de sensores con un coste relativamente pequeño y que nos permitiese tener una gran cantidad de datos, ¿no? Esto fue un poco el proyecto WaterEye. Se vieron algunas limitaciones, ¿no? Sobre todo en la integración, en la robustez de los sensores. Tuvimos problemas de robustez que luego hay que ir afinando. Pero lo que sí que vimos es que había un problema, digamos, en cuanto a que realmente tampoco son necesarios, vimos que no eran necesarias grandes cantidades de datos para, digamos, hacer una buena predicción del estado de la torre, ¿no? Que realmente con los datos que ya se tienen de la torre, de aceleraciones, etcétera, que ya están bastante sensorizados, bastantes componentes de la torre, más los sensores que nosotros podamos poner, se podía hacer una fusión de datos importante para poder luego tomar decisiones más interesantes, digamos, a nivel de flota, a nivel de parque completo. Aquí estamos muy centrados en la torre, pero en el siguiente proyecto, que es el proyecto Willow, que está todavía en cursos, finaliza a finales de septiembre de este año, estamos terminándolo. Entonces, la idea ya era un poco ir a hacer herramientas digitales, herramientas de código abierto, que estuviesen, digamos, situadas digamos, en la parte del operador, que en la parte del operador iba a recibir todos los sensores, iba a tomar decisiones. Y esas decisiones consistían principalmente en mantenimiento, es decir, planificación del mantenimiento, tratar de predecir cómo iba a ir el mantenimiento, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer, cuándo había que hacerlo. Y después otro tipo de decisiones también relacionadas con lo que se le llama el Smart Curtailment, o la reducción, digamos, de la salida de potencia, digamos, de las turbinas. Este tipo de decisiones están ahora muy en boga porque realmente a veces los operadores tienden a apagar sus turbinas cuando, por ejemplo, el precio de la energía es negativo. Entonces, bueno, no me interesa producir energía, y entonces te cierran, vamos, te paran, digamos, las turbinas, te las paran, o te las ponen a tope cuando hay viento, ¿no? Entonces, realmente eso pone las turbinas en una fase, digamos, bajo fatiga. Es decir, digamos, la turbina está perdiendo capacidades porque, digamos, todos sus componentes están entrando en una fatiga mayor, con lo cual eso traduce en que pues, su duración es menor, hay que mantener hay que hacer mantenimiento más periódico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, este proyecto está digamos, enfocado más en la zona de las herramientas digitales, pero también nosotros también estamos trabajando, digamos, en la zona de sensorizado. Aquí estamos ya sensorizando también corrosión de otro tipo, por ejemplo, corrosión de tipo picadura o pitting, degradación del coating, es decir, las turbinas están todas, tienen un coating, un recubrimiento enorme, digamos, para tratar de evitar la corrosión, pero ese recubrimiento también tiene problemas. Entonces se trata de
reducir, digamos, tratar de detectar, digamos, la degradación del coating y tratar de informar con eso a los sistemas de prognosis. Entonces, para ello, digamos, todo eso se ha utilizado cosas como tan raras como los sensores virtuales, por ejemplo. Son tratar de detectar qué pasa en zonas de la torre donde no hay sensores, pero que puedes de alguna manera utilizar, utilizando modelos físicos y machine learning para tratando, digamos, de determinar, predecir qué es lo que está pasando en determinadas zonas de la torre donde no tiene sensores o en torres donde no está sensorizando. Incluso a nivel de flota, incluso a nivel de una flota completa de torres eólicas, ¿no? Bueno, esto es un poco el market, lo que pretendíamos reducir, pues lo típico de estos casos suele ser el COE y que se reduce a través de dos mecanismos. Primero, los costes de mantenimiento reducidos, tratar de reducirlos mediante pues, una mejor predicción, del estado de la torre y de las tareas de mantenimiento, y también mediante del incremento de la producción energética. A través de estas técnicas de reducción de potencia se puede aumentar, digamos, la potencia media anual, por así decirlo, y se trata también de extender la vida útil del parque más allá de lo que estaba previsto inicialmente por el operador, ¿no? Y el CI, las contribuciones del CI, bueno, pues nosotros principalmente estamos enfocados en temas de Antonio, sistemas de monitorización mediante ultrasonido. Sí, estamos ya un poquito fuera de tiempo. perdón, sí. Bueno, sí, termino. Estamos enfocados en esto, digamos, en el diseño de nodos de monitorización basados en ultrasonidos. También tenemos soluciones en corrientes de EDI para también poder detectar la corrosión. Hacemos todo el diseño del gateway, del nodo, las comunicaciones, incluso también tenemos todo, digamos, avanzado. Y estos son un poco los nodos que tenemos. Los nodos con sus cables, sus cajas, etcétera. Toda la comunicación ya está integrada y esto pues, nos permite, digamos, pues, ponerlo en marcha en los sistemas de las torres, digamos, en las torres eólicas y, digamos, tomar medidas. Está continuamente tomando medidas. Incluso tenemos alguna colaboración ahora con una empresa que hace sensores electroquímicos para detectar la corrosión, y estamos en charlas con ellos para tratar de integrar nuestros sensores de ultrasonido con sus sensores electroquímicos y tratar de mejorar la predicción, digamos, de la degradación por corrosión de los materiales. Genial. Y nada más. Andoni, Muchas pues gracias. muy Y interesante. perdón por retraso. No. Muy interesante el proyecto y un ejemplo de cómo llevar pues, de resultados de un proyecto europeo a la industria y además con resultados de ahorros, de eficiencia. O sea que lo veo muy potente a todos los parques eólicos de cara a desplegar esto en estos próximos años. O sea que muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Andoni. Alguien que esté trabajando con parques eólicos. Sí, si no me equivoco, tenemos en la reunión a Yeray de Windar Renovables. No sé si estás por aquí, porque Yeray, ¿qué tal? No sé si estás ahora precisamente la corrosión es algo que que ellos domina. como fabricante de componentes eólicos, pues es algo que dominan y es un reto para ellos. Lo he visto conectado, pero no sé si... Sí puede estar ahora disponible. Genial, pues si no hay ninguna pregunta por parte de Yeray u otro asistente. Gracias, Andoni. Súper interesante. Y vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso, saltamos o nos planteamos ahí en offshore, en eólica, pero pasamos a offshore, operación y mantenimiento a cargo de Techniker. En este caso con Egoiz Conde. Eso es. Egoiz. A ver. Podéis No ver sé mi si- pantalla, sí, ¿no? Sí, nos vas a hablar de forma más amplia de operación y mantenimiento, de sensórica. Bueno, sobre todo os voy a hablar, bueno, vengo de Técnicas Egoiz Conde, sobre todo os voy a hablar de lo que estamos trabajando en el proyecto Optimar y sobre todo de optimización, ¿vale? No quiere Uy. pasar atrás, va. Ahora. A ver, ahora sí.
El problema que tenemos en eólica es que la práctica actual normalmente suele ser de un mantenimiento bastante reactivo, ¿no? Luego, las rutas de buques para ir a las turbinas, pues se suele ir a la más cercana, sin pensar mucho qué tenemos que hacer. Eh, Cuando hablamos de inspecciones también relacionadas con UAVs, se suele utilizar la táctica del cortacésped, que es al final ir en líneas rectas para cubrir el máximo, la máxima área posible. Y lo que planteamos en el proyecto TIMAR es un proceso de optimización, pero desde un punto de vista completo, ¿vale? Queremos ir hacia una priorización predictiva, entender cuáles son las mejores trayectorias teniendo en cuenta incluso el viento para los barcos y cuál es la mejor cobertura tanto del UAV y las recargas, porque todavía los UAV, por desgracia, no tienen un tiempo ilimitado de vuelo. Y aunque lo planteamos en 3 etapas, todo está incluido en el mismo framework. La primera intención es entender cuál es la mejor estrategia y para eso pues, simulamos diferentes estrategias de mantenimiento teniendo en cuenta la fiabilidad de los componentes y comprobamos cuánto cuesta cada estrategia. Y así podemos optimizar cuál es la estrategia a tomar. Así nos hemos dado cuenta, pues por un parque de turbinas, que podríamos reducir las acciones correctivas incluso en un 35%, pero claro, reducir un montón también los costes de mantenimiento, ¿no? Teniendo en cuenta estas estrategias. Una vez que sabemos qué estrategia tomar, también tenemos que tener en cuenta la optimización un poco a, a- a corta vista. Entonces tenemos que entender cuándo es mejor hacer el mantenimiento y en qué turbinas, ¿no? Pues teniendo en cuenta que queremos maximizar la energía, minimizar costes, incluso evitar el mantenimiento en ciertas condiciones en las que no podemos acceder a las turbinas. Entonces aquí se utilizan otros algoritmos ya genéticos para definir qué actividades de mantenimiento queremos hacer. En este caso, pues podríamos ir teniendo en cuenta esto, a las turbinas que sean necesarias y aunar el trabajo a realizar. Luego está las rutas. Las rutas que hasta ahora, si ir al primer punto más cercano, pues podríamos, teniendo en cuenta el viento, reducir el tiempo de ruta de los barcos. En este caso, con el ejemplo que estamos poniendo, lo hacemos en un 5%. Y luego está ya la planificación de la inspección, ¿no? Queremos cubrir una superficie de una hoja 3D, ¿no? Que es al final una pala con imágenes 2D y con las restricciones que tienes para solaparse y con un ángulo de captura. Entonces tenemos que optimizarlo. Eh, Tiene como varias etapas, pero bueno, yo creo que se entiende bien. Tenemos una imagen 3D a la que queremos sacar fotos de una forma horizontal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear una nube de puntos para entender cuáles son las posiciones en las que tenemos que colocar el dron a la hora de sacar las imágenes de las diferentes vistas que tendríamos de una pala. ¿Con esto qué queremos hacer? Pues cubrir toda la pala y yo creo que con el dibujito ese se entiende bien. Al final lo que intentamos es que sacar el mínimo de imágenes posibles que nos dan la idea de lo que está pasando en la pala. Esto también es un proceso de optimización. Y una vez que tenemos este proceso de optimización, pues lo llevamos al 3D y vemos cuántos movimientos tiene que hacer un dron. En este caso, tiene que ir 2 veces a la pala para poder cubrir toda la pala, bueno, el ángulo de una pala, y podríamos saber cuántas recargas necesitaríamos y cuáles serían los puntos óptimos donde la imagen sería el adecuado. En estos casos, por ejemplo, comparándolo con ese barrido horizontal que se suele hacer, pues hemos conseguido reducir tiempos de manera muy considerable, ¿vale? Incluso las recargas que serían necesarias para que el dron hiciera varios vuelos. Los resultados, pues teniendo en cuenta todo el framework de optimización, pues somos capaces de reducir pues, las campañas hasta en un 40% de tiempo. Y bueno, para que veáis un poco el entorno donde hacemos los trabajos, pues a ver si el vídeo funciona.
bueno, somos capaces de incluso colocar los aerogeneradores en diferentes posiciones para entender cómo se debería mover los barcos para ir de un lado a otro. Esto también somos capaces de optimizar los diferentes vuelos dependiendo de los drones necesarios, las posiciones, como he dicho, del sistema, y con diferentes algoritmos se optimiza todo esto. También, una vez que seleccionamos las diferentes condiciones, pues vemos cuáles tiene que ser la ruta del barco, y luego sería ya en la posición del barco, pues comprobar cómo deberían de ser los vuelos para recoger toda la información necesaria de las paras, ¿vale? Y con estos, pues bueno, conclusiones, pues tenemos, como he dicho, las 3 etapas en un mismo framework. Estamos trabajando con diferentes restricciones de viento, tanto de autonomía y geometría de cobertura, pero bueno, tenemos también trabajo futuro a realizar, pues eso, para ver cómo ciertas incertidumbres y replanificaciones pues nos pueden afectar, ¿no? Porque ahora mismo pues estamos simulando las ventanas meteorológicas, pero tenemos que añadir y simular la realidad, e incluso ver cómo podríamos trabajar de una forma más cooperativa, ¿no? O sea, al final ahora es un poco estático todo y queremos trabajar. Y para terminar, pues sería ideal a estos problemas pues de entender un poco la sensorización, ¿no? Tener en cuenta la salud real de los sistemas para ver cuánto optimiza. Y esto es todo. Creo que en tiempos. Sí, lo has clavado. Y súper interesante. Y además muy complementario. Además estoy viendo que las diferentes aproximaciones que proponéis a este mercado, a este sector, son muy complementarias. Yo os invitaría a unos y otros, y ahí encantados de ponernos en contacto, a hablar más, porque los que son ya clientes de unos, con una oferta conjunta, se puede enriquecer, y a nivel internacional se puede ir con soluciones como mucho más potentes, ¿no? Me ha gustado mucho esta aproximación. No sé si alguien tiene preguntas para Egoitz relacionadas con con su Estamos manera tímidos hoy. propuesta, esta plataforma. Si no, voy a lanzar yo una pregunta por romper un poco el Gracias, hielo. Eli. ¿Dónde crees, Egoitz, que están las principales barreras para que un operador pueda adoptar esta optimización integral? ¿Es más reto tecnológico o de integración con sistemas existentes o cambios en la organización? Los tres, ¿no? Los tres que planteas pueden ser unos retos. Hay un reto tecnológico, claro. Por ejemplo, el control de los UAV es un reto que nosotros no hemos abarcado. Nosotros decimos a dónde tiene que ir el UAV, pero controlar hacia los puntos ideales, pues ya es un reto en sí. Luego hay también conseguir la información del propio parque y de los operadores suele ser complejo. Como habéis visto, muchas cosas se simulan porque en la realidad compartirla, pues no, compartir las miserias pues suele ser difícil. Y entonces, no sé si te he contestado, pero creo que los tres son los puntos clave, creo que, de dificultad. La incertidumbre y también el tener estos datos pues suele ser común en todos estos proyectos. Sí. Pues, Egoitz, muchas gracias. Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues vamos a saltar de esta visión más global, este sistema de gestión, algo más específico pero totalmente complementario, que es la aplicación de termografía avanzada en plantas solares y eólicas para maximizar la eficiencia de la operación a cargo de BCB. Sí, tenemos con nosotros a Andrés Medina. Buenos días, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Súper. Voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Están viendo mi Andrés. pantalla? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Les voy a contar un poco primero quiénes somos nosotros. Nosotros somos Adelante. una compañía y está basada toda su tecnología
en termografía y visión artificial. Nosotros hacemos soluciones industriales y científicas para el sector termosolar, en general en toda la industria. Ya les mostraré un poco lo que estamos haciendo ahora. Nosotros somos una compañía que lleva 30 años en el mercado. Tenemos 2 patentes. Una de las patentes que nosotros manejamos en este momento es la multicalibración de heliostatos. Hemos participado en más de 10 proyectos a nivel Europa. Tenemos un partner estratégico nosotros que es FLIR, y nosotros tenemos su ubicación aquí en Europa, en España, y en México también tenemos una filial. Una de las principales tecnologías, nosotros somos expertos en adquisición de datos y visión artificial. Manejamos mediciones eléctricas, mediciones de parámetros específicos, integración de sensores. Hacemos todo el sistema completo para este tipo de proyectos. A través de visión artificial manejamos 4 tecnologías, especialmente manejamos visible, termografía, 3D y hiperextractal. Nosotros nos enfocamos en termografía y visible, que son como las 2 ramas que hemos encontrado en este tema de termosolar. Aquí hacemos control de procesos, detección de efectos automatizados, medidas de temperatura, detección de gases. Hemos encontrado como varias funciones en esto. A través de los software de nosotros, hemos encontrado que nosotros tomamos datos y esos datos a través de la Big Data y de la inteligencia artificial los procesamos y le entregamos al cliente. Al final entregamos una información mucho más clara de lo que él necesita, de lo que está buscando en este tipo de plantas. Los principales sectores con los que trabajamos, bueno, como les decía, industria en general, automatización, trabajamos proyectos a nivel europeo y el sector termosolar. En este sector tenemos más de 10 años de experiencia, hemos trabajado en torres y colectores de cilindros parabólicos, calibración automática de heliostatos y detección de fugas de aceite caliente. Algunas referencias de los clientes que hemos trabajado en este tiempo. Estos son un poco el del desarrollo que hemos hecho a nivel europeo. Todo nuestro sistema está basado en el sistema de gestión de ISO 9000, donde aseguramos y garantizamos que todos nuestros procesos de diseño, de software, de implementación, de lo que hacemos, está garantizado bajo norma. Ahora sí, contándoles un poco el tema del sector termosolar, la experiencia que tenemos. Hemos desarrollado proyectos en España, en Sudáfrica, en Estados Unidos y en China. En megawatts manejamos entre 5 y 110 de potencias. Hemos calibrado más de 23.000 heliostatos. Manejamos alturas de torres de diferentes alturas, como se pueden dar cuenta en la pantalla. Estos son fotos de trabajos, casos exitosos que hemos tenido, como les comentaba anteriormente. De los 23.000 heliostatos que hemos calibrado y comprobado, es el tamaño más o menos de 120 metros cuadrados. Somos una de las compañías que más ha calibrado y comprobado heliostatos en el mundo. Estos son proyectos, digamos, de casos de éxito que tenemos con Abengoa. Esto es una torre de control, y lo que hacemos acá es hacer toda la medición en tiempo real. Hacemos el tema de estructuras y hormigón y medición de las temperaturas de los receptores. En sistemas de atenuación solar, como ustedes saben, nuevamente las pérdidas radioactivas son muy significativas debido a las distancias que tienen los heliostatos. Actualmente no existía ningún sistema que realmente nos pudiera dar una información creíble de esto y que pudiera aportar y poder tener la realidad de las plantas. Con el sistema que nosotros diseñamos, encontramos que podemos hacer esta medición y que podemos dar información real a nuestros clientes, que son los que les estaba mostrando anteriormente. Este sistema se basa básicamente en 2 cámaras digitales y un objetivo lambertiano. Les voy a explicar un poco acá. Lo que nosotros hacemos es tener un objetivo lambertiano en un punto. Tenemos una cámara con una distancia determinada dependiendo de la zona. Otra, este ejemplo que les pusimos acá, es de 742 metros. Lo que buscamos acá es tener la diferencia en lo que toma la cámara A y la cámara B. Con esta medida que nosotros ya sabemos, tenemos determinada, se la pasamos a nuestro cliente y él ya puede tomar, digamos, decisiones y parámetros para saber cuánto realmente está produciendo la planta.
El éxito de este sistema que tenemos son sistemas robustos con fácil mantenimiento, requiere pues un mantenimiento diario y mensual, pero digamos que los mantenimientos que se hacen son bastante sencillos. En el tema de canales parabólicos, manejamos obviamente todo el sistema a través de la termografía de onda corta y onda larga, donde podemos ver la temperatura superficial del tubo metálico en el interior, que es esta imagen que ustedes ven acá, y en la onda larga podemos ver la temperatura superficial del tubo del vidrio exterior. Obviamente con el tema de termografía ustedes sabrán que podemos hacer identificación de flujos, gases, prevención de incendios. Esta identificación o estas alarmas se pueden generar 24 horas. Hay sistemas que se pueden generar a través de vehículos o coches. Estos son sistemas de nosotros que les dan las alarmas a nuestros clientes. Básicamente, este tipo de sistemas se hacen a través de drones, cámaras con pump tilt y vehículos. Manejamos diferentes tipos de cámara, manejamos diferentes tipos de software, diseñamos software a la medida. Esto es un ejemplo de un proyecto con un dron, una cámara termográfica. Aquí hacemos mantenimiento predictivo. Son sistemas inteligentes para ayudar a las plantas a hacer su mantenimiento. Estos son el tipo de informes que nosotros generamos y que podemos aportar obviamente a toda la operación, donde dependiendo de las necesidades del cliente, podemos nosotros saber qué quiere, dónde lo quiere, cómo lo identifica él y poder ayudarle a que tome mejores decisiones. Y aquí pasamos un poco a la monitorización remota de subestaciones eléctricas. Después de haber tenido ya como la recolección de la energía, ya cuando la vamos a distribuir, nosotros hacemos visible lo invisible. Nos encargamos de identificar fallos, posibles fugas, accidentes, explosiones, a través de todo el tema del sistema de termografía. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos con robótica para Redella, donde se diseñó un robot que tenía 4 tipos de cámaras, cámaras termográficas, OG, UV y visible. Tenía rutina de carga automática, definición de recorridos y transmisión de datos inalámbricos vía 5G. Fue un proyecto, realmente un proyecto estrella y abanderado acá. Este es otro ejemplo. Este era un cliente que necesitaba a través de hacer una medición en sus transformadores. Tenía 3 puntos que necesitaba medir con diferentes características y diferentes alarmas. Y nosotros diseñamos un software para él donde lograba identificar y tener las temperaturas que él necesitaba y su termografía corte. Estamos fuera. Genial. Andrés, muchísimas gracias. La verdad es que la termografía es esa herramienta versátil, complementaria a todo el resto y que siempre te da información rápida y útil, ¿no? Muy interesantes todos los proyectos y toda la trayectoria que lleváis con heliostatos, ¿no? Con plantas termosolares, donde ahí en la alineación tenéis mucha experiencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Andrés. Estáis tímidos hoy, ¿eh? Veremos a ver si al final conseguimos haceros hablar o meteros en algún tipo de debate. Lo intentaremos. Yo, si no, me atrevo a lanzar una pregunta. ¿Sí? Pues bueno, vuestra tecnología al final, por lo que veo, genera pues mucha información técnica y de defectos en tiempo real. ¿Cómo integras esto en la práctica, en los sistemas de operación, pues para priorizar intervenciones y evitar pues un sobrediagnóstico o falsas alarmas? Dentro de los sistemas que nosotros diseñamos o la ingeniería que nosotros hacemos, llamamos a lo que se llama los falsos positivos, y es lo que tú dices un poco con las falsas alarmas. Es poder identificar cuáles han sido como esos fallos que se ha tenido, dónde están esos fallos y nosotros a medida que el sistema nos va dando información, vamos puliéndolo hasta llegar a encontrar el software ideal o el sistema ideal. Lo óptimo, ¿no? Muy bien. Genial. Genial. Vale, gracias. Andrés, fantástico. Y pasamos de la termografía, de esa navaja suiza, que es la termografía, a una propuesta de gemelos digitales para la predicción de la vida remanente en componentes eólicos. Va a cargo de Ikerlan. Sí, tenemos a Mireia Olave para presentar. Hola, Mireia. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ya veis mi pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Mireia Olave, soy la responsable del equipo de fiabilidad mecánica en el área mecatrónica de Ikerlan
y os voy a presentar un poco el desarrollo realizado respecto al gemelo digital de degradación para un rodamiento de pitch de un aerogenerador, ¿no? Para los que no conozcan Ikerlan, bueno, somos un centro tecnológico en el País Vasco, somos multitecnológicos y multisectoriales, ¿no? Y a lo que nos dedicamos es, sobre todo, a generar conocimiento y transferirlo, hacer la transferencia a la industria. Sobre todo, pues generando soluciones que pueden aportar un diferencial para las empresas, ¿vale? Bueno, poniendo un poco en contexto, quería poner un poco, pues, ¿no? Quería presentaros un poco los retos que pueden marcar los próximos años en la energía eólica, ¿no? Para poner en contexto el proyecto. Por una parte, como en todos los sectores, ¿no? La parte de digitalización y monitorización inteligente. Es muy importante también la parte de sostenibilidad, ¿no? El concepto de poder extender la vida útil de estos aerogeneradores es una parte bastante importante, sobre todo en la parte de aportar rentabilidad a los parques eólicos. Toda la parte de aumentar competitividad, pues repotenciando turbinas, optimizando sistemas. Y luego también he incluido un posible punto que puede ser relevante en el futuro, ¿no? El posible riesgo que puede tener el cambio climático. ¿Qué puede pasar? Pues existen diferentes estudios, ¿no? La gente ya está trabajando en evaluar cómo los parques eólicos, ahora diseñándose o ya existentes, lo que puede suceder es que dependiendo ese cambio climático, cómo pueda ser, si es leve, medio, severo, pueden cambiar los vientos y podemos tener vientos más bajos, que eso es malo para la creación de potencia eólica, pero podemos tener eventos como huracanes, tormentas, incremento de esos eventos extremos que de alguna manera puede repercutir en el fallo prematuro de esos componentes, ¿no? Entonces, es por eso que quería hacer esta contextualización para remarcar la importancia de conocer a tiempo real tanto el estado de los componentes, ¿no? Su salud estructural, como la evolución que puedan tener haciendo una evaluación de vida remanente, ¿no? De cuándo se van a romper o cómo va a ser esa degradación. Al final, nosotros hemos desarrollado un gemelo digital. ¿Y qué es un gemelo digital? ¿No? Pues al final es una réplica virtual de un sistema físico, ¿no? Que evalúa de forma continua cómo está degradándose o ante qué modo de fallo, cómo se está degradando ese componente. Al final hay una adquisición a tiempo real de las cargas o de cualquier tipo de dato que necesite ese gemelo digital y el modelo físico evalúa las variables pertinentes, ¿no? Al final, ¿para qué sirve? Pues evalúa lo que hemos dicho antes, la salud estructural del componente, pero también puede hacer una predicción de vida ante diferentes escenarios, ¿no? Que puedan venir en el futuro. Y esto al final es un conocimiento que puede tener el operador de parque a la hora de realizar mantenimientos y reducir, ¿no? Costes que pueden acarrear pues, roturas no esperadas durante la vida de los componentes. En este caso nos vamos a centrar en el sistema pitch, en el rodamiento pitch, que es el que une el buje con la pala, ¿no? En este sentido, el sistema pitch también tiene el actuador, que puede ser eléctrico o hidráulico, y es muy importante. ¿Por qué? Porque al final el movimiento de la pala condiciona toda la parte aerodinámica y es la que más o menos define la potencia o ¿no? el outcome de las turbinas, ¿no? Los megavatios que vamos a obtener. Pero por otro lado también es un sistema de seguridad, lo que pongo aquí, ¿no? Porque al final, si hay eventos extremos, enseguida tiene que ir a posición de bandera y esa parte del rodamiento es el que, de alguna manera, el rodamiento y el actuador tienen que mover esa pala y es un elemento que aporta seguridad a la turbina. Es curioso porque en sí no son componentes de alto coste, pero sí de alto impacto en el OPEX, porque una rotura de un rodamiento, pues sobre todo imagínate en offshore, necesita acercarse a una grúa, necesita sujetar la pala para cualquier tipo de recambio, cualquier tipo de reparación, por lo cual, aun siendo componentes que no son tan costosos como puede ser una pala, su efecto en el OPEX es muy grande. Y un poco hablando del modo de fallo específico que vamos a evaluar, es el de rolling contra fatigue, la fatiga por rodadura. Aquí tenemos un rodamiento, que en este caso es de 2 filas de bolas, y la fatiga debajo de la superficie se genera aquí, en la superficie donde ruedan estos elementos rodantes. Se inicia una grieta, esa grieta se propaga y lo que sucede es pues, una propagación, grietas en la superficie de contacto y podemos llegar a tener, aunque esto es ya
imágenes muy catastróficas, ¿no? Estos son llevados muy a rotura final catastrófica, pero podemos tener este tipo de daño en el rodamiento. Lo dicho, esto es una rotura completamente yendo al final catastrófico del rodamiento, ¿no? Pero bueno, el modo de fallo a evaluar va a ser esta fatiga por rodadura debajo de la superficie en esta pista del rodamiento. La metodología que planteamos para definir este gemelo digital tiene un enfoque multiescala. Es decir, empezamos definiendo un poco lo que sucede a nivel de componente general de turbina, cómo son las cargas en la turbina. Luego nos centramos a partir de estas cargas lo que sucede en el rodamiento, cómo son esas cargas a nivel de rodamiento en esa raíz de pala, en la unión entre el buje y la pala, y lo que sucede en cada elemento rodante. Luego vamos ya a lo que sucede en el contacto, cómo son las tensiones debajo de la superficie, ¿no? A tiempo real, y de alguna manera podemos evaluar después en toda esta pista de rodadura dónde se va a iniciar dónde es más probable que se inicie esa fatiga, ¿no? Esa iniciación, esa grieta, ¿no? Entonces, el enfoque es un poco multiescala, desde cargas más grandes, desde turbina general, yendo al componente, a la parte del componente, al subsistema y luego ya a los elementos rodantes. Lo dicho, la adquisición de señales de los esfuerzos. Este gemelo digital tiene capacidad de trabajar a tiempo real, por ejemplo, analizando señales a 20 Hz, donde podemos tener cargas de fuerzas y momentos en la raíz de pala, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Los momentos en esa raíz de pala, por ejemplo, la naranja, es la fluctuación del viento. Respecto a un viento medio, tenemos las cargas que fluctúan, ¿no? Que esas cargas son fluctuantes. Mientras que el momento en la otra dirección tiene esta forma sinusoidal. Y os diréis por qué, ¿no? Pues bueno, al final el rodamiento lo que ve también es el movimiento cíclico del buje. Este movimiento hace que el momento sea hacia un lado o hacia el otro, tenga un valor positivo o negativo cada vuelta de rotor, ¿no? Y es por eso que vemos que cada señal, cada momento, cada carga tiene sus características específicas. De este análisis de cargas a tiempo real que podemos tener en la escala, podemos pasar al rodamiento, ¿no? En este caso, mediante modelos de orden reducido, podemos definir en cada elemento rodante qué carga, qué kilonewtons tiene, en qué posición está. Aquí tenemos la gráfica, pues en vez de una línea continua sería líneas discretas. Lo mismo, ya hemos dicho, de este modelo global podemos utilizar mediante modelos de orden reducido la evaluación de las tensiones debajo de la superficie. Del tensor de tensiones evaluamos la fatiga mediante diferentes cálculos de fatiga, ¿no? Existentes en la literatura. Y por último hacemos esa predicción de vida remanente, ¿vale? De cómo va a ser la vida remanente en el futuro. Este gemelo digital, claro, podemos tener un modelo, pero tenemos que validarlo respecto a lo que sucede en la realidad. Por eso, en Ikerlan lo que hemos desarrollado ha sido un banco que podamos reproducir esta fatiga por rodadura. Lógicamente, no en rodamientos grandes, puede llegar a costar cientos de miles de euros, sino a escala más pequeña, donde podemos reproducir muchas veces este modo de fallo y mediante técnicas de upscaling poder evaluar qué es lo que va a suceder, ¿no? Lo mismo que reproducimos a pequeña escala, cómo puede suceder, ¿no? a mayor escala. Entonces, la última transferencia, lo que al final, ¿esto para qué, no? ¿Para qué se puede aplicar? Bueno, pues lo dicho, si tenemos diferentes escenarios de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pues un cambio climático muy severo donde las cargas medias se reducen, tenemos muy mala obtención de potencia, pero las cargas máximas son muy grandes, pues bueno, podemos llegar a tener evaluaciones donde sabemos de antemano que la salud estructural está muy por debajo, no es la correcta en ese momento y la vida de tu rodamiento va a terminar de manera drástica en poco tiempo, ¿no? O incluso lo contrario, si tenemos zonas donde el efecto de ese cambio climático puede llegar a ser incluso beneficioso, podemos estar en escenarios donde podemos plantear extensiones de vida de ese componente, ¿no? O de la turbina, dependiendo de la evaluación completa de todo el sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Una herramienta que podemos analizar la probabilidad de fallo a tiempo real, hacer la predicción de vida remanente y esto nos da un soporte a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para el operador de parque, ¿no? Que es muy importante a la hora de obtener rentabilidad de la obtención de la potencia de estas turbinas. Y creo que me he ido un poquito de tiempo, que he oído el plin hace bastante, por eso he acelerado.
pero muy interesante realmente ese gemelo digital y la última parte, ¿no? Lo que has explicado de, bueno, cómo generar conocimiento de todo esto y no solo para un molino, sino cuando estás hablando de datos agregados o tienes una compañía que tenga parques en diferentes puntos, ¿no? De la geografía, que son totalmente diferentes las situaciones, ¿no? Con lo cual tiene que entender bien dónde va a adolecer un parque que tiene en una zona y dónde en otra, porque al final Sí, hay mucho evaluar dinero también ahí. diferentes escenarios con diferentes probabilidades de que sucedan, ¿no? Al final, Claro. el ejemplo climático ha sido pues, un ejemplo muy sencillo para entender, ¿no? Que al final nadie sabe cómo va a ser la repercusión en el futuro, entonces ante diferentes escenarios se puede evaluar qué es lo que puede suceder, sí. Totalmente. Pues gracias, Mireia. No sé si alguien tiene una pregunta para Mireia sobre ese proyecto o seguís en ese modo prudente. ¿No? ¿Nadie? Eso también, otra cosa tengo que hacer. Yo hoy estoy aprendiendo un montón. Ya habíamos visto en SECFO muchos proyectos para este ámbito, para este sector de energías renovables, pero hoy estoy aprendiendo muchísimo. Las presentaciones, agradeceros que están siendo muy claras y que estáis arrojando, yo creo, conocimiento de aplicaciones, de cómo está la tecnología ahora mismo. O sea que agradeceros eso, Mireia. Y si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente presentación. Ah, sí, Eladio. Hombre, gracias, Eladio. ¿Qué tal? Buenos días. Es una pregunta, pero no es en particular para Mireia, es en general. Quería preguntaros si el tema de los cimientos en las torres eólicas es algo que, bueno, a quien sepa, ¿cómo se soluciona eso, cómo se inspecciona y cómo, bueno, si es un problema grave o no. El tema de los, perdona. Los cimientos Cimientos. de las torres, en las cimentaciones. ¿Es a nivel general? ¿Cualquiera puede responder? Sí, sí. Sí, creo que es un problema bastante grande el hecho de la inclinación de la cimentación, ¿no? Y creo que se están desarrollando, creo que sistemas de poder evaluar un poco la inclinación de la torre, porque también en uso o en parada, también creo que es diferente. Uh-huh. ¿Y cómo se inspeccionan las cimentaciones? Yo creo que en ese sentido, creo que los operadores de parque, por lo menos los fabricantes de parque, tienen un ángulo máximo de inclinación. Entonces, los operadores creo que lo que suelen hacer es medir esa inclinación para que no llegue a ese máximo. Vale, de acuerdo. Gracias. Gracias, Mireia. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Lo que decía Eladio. No. No. Pues muchas gracias, Mireia, por la aclaración. Y nos vamos a la siguiente presentación, que estaba sobre la automatización de inspecciones en plantas fotovoltaicas mediante drones y generación de informes. Es de G-Scout. Sí, Eli, a cargo aquí. de Juan Recarte. Juan Recarte, perfecto. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por invitarme a la sesión. Me está resultando muy interesante. Algunas empresas ya las conocía y con alguna incluso hemos hablado en el pasado. Y bueno, os voy a presentar un poco nuestro... Creo que estoy presentando ya, no estoy seguro. Sí, ya la vemos. ¿Veis la presentación, verdad? Vale, es que no me sale a mí, no sé por qué. Vale, pues os voy a hablar un poco de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno, pues G-Scout es una startup, somos una startup pequeña, llevamos 3 años de desarrollo. Estamos incubados por la Agencia Espacial Europea dentro de su programa de incubación de startups y junto con la Fundación Madrid+D, y estamos ubicados en la Fundación Parque Científico de Madrid. Lo que nos dedicamos es a automatizar el trabajo con drones, geotecnologías e imágenes espaciales. Básicamente lo que estamos desarrollando son herramientas específicas que automaticen el trabajo completo, desde una captura de datos especializada según el sector de aplicación, un análisis de datos que bebe de esos datos optimizados cogidos en la primera fase, y la generación de informes finales y la integración de resultados con las propias herramientas de operación y mantenimiento, ¿no? En este caso.
Como os digo, vamos a desarrollar varias herramientas, tenemos ya varias herramientas identificadas y varias posibilidades de desarrollo identificados y hemos decidido comenzar con el sector fotovoltaico, con nuestra herramienta solar, que automatiza completamente el trabajo de inspección termográfica por medio de drones. Por poner un poco en preámbulo, yo creo que, bueno, después de escuchar todas las presentaciones, creo que todo el mundo conoce cuáles son las ventajas que pueden aportar las geotecnologías y concretamente los drones. Resumiendo, pues se capturan datos masivos, geolocalizados, con precisiones ya centimétricas gracias a la RTK, se reducen costes, permiten acceder a lugares de difícil acceso, reducen riesgos laborales, ¿no? O sea, todos conocemos ya las ventajas, nosotros llevamos 10 años en el sector y hace 10 años el reto era explicar y hacer entender cuáles eran las ventajas, creemos que esto ya está superado. Los que sí habéis trabajado con drones entendéis que también hay inconvenientes, ¿no? Dentro de trabajar con drones, lo primero está la fragmentación de estos trabajos, ¿no? No existen o no existen demasiados o no en todos los sectores herramientas que automaticen completamente el proceso. Dependes mucho de la calidad del trabajo del operador de drones especializado, tienes que hacer uso de múltiples herramientas, son flujos de trabajo complejos, son difíciles de integrar en los flujos de trabajo ya existentes. Y no hay estandarización y repetitividad de esas capturas y análisis, y es un poco lo que pretendemos resolver nosotros, ¿no? Concretamente en el sector fotovoltaico, el análisis, las inspecciones fotovoltaicas ahora mismo se ejecutan por medio de operadores y termógrafos especializados. Ahora hay hay herramientas de análisis por medio de inteligencia artificial muy potentes, pero que la calidad de sus resultados dependen en gran medida de la calidad de los datos que aporte el operador. Y esto supone, pues, lo primero, no hay garantía de buenos resultados. Lo segundo, dependes de personal externo o personal que se especialice dentro de las compañías. Suelen ser costosas. Las que no son costosas dan resultados bastante poco fiables. Los tiempos son largos, no son repetibles, no son fiables. Entonces nosotros lo que vemos en el mercado es hay herramientas genéricas. Yo, de hecho, vengo de una empresa de desarrollo de software que se dedica a desarrollar este tipo de herramientas genéricas que desarrollan drones, herramientas que desarrollan software para planificación de vuelos para drones o herramientas de procesado fotogramétrico, de LiDAR. Son herramientas que no ofrecen soluciones específicas para necesidades específicas, sino que están más enfocadas a uso genérico, ¿no? De hecho, nosotros mismos, los proveedores de herramientas más especializadas, somos, por así decirlo, clientes de estos proveedores, ¿no? Por otro lado, hay herramientas especializadas. En el caso fotovoltaico, claramente las herramientas de análisis de inteligencia artificial, que en los últimos años empiezan a ser cada vez más fiables, pero que no cubren la parte de captura de datos, ¿no? Son empresas más especializadas en análisis de imagen. Y por otro lado, hay empresas o herramientas que automatizan la captura, pero en el caso concreto del sector fotovoltaico se hace de dos maneras, una rápida y sencilla y otra un poco más compleja, mucho más manual y menos automatizada. La rápida y sencilla es hacer una ortofotografía térmica, seguramente que muchos de aquí habrán visto y habrán recibido en algún momento. Bueno, pues en termografía esto no es válido, ¿no? O sea, puede servir para ver un estado general de la planta, pero la ortofotografía lo que hace es, por medio de imágenes muy solapadas, hacer cálculo de medias, de gradientes y demás, y lo que hace es corromper el dato térmico. Lo que sí que se está haciendo, pero es requiere un trabajo mucho más manual, es herramientas que sí permiten hacer trazados de planes de vuelo, que permiten un poco calcular trayectorias, orientaciones,
distancias, velocidades y demás, pero en plantas grandes puede llevar, por lo que nosotros tenemos entendido, puede llevar a llevar incluso varios días de planificación. Además, esta planificación no está optimizada, por lo tanto, nosotros ahora mismo calculamos que podemos triplicar la velocidad a la que podemos capturar datos, es decir, que más o menos podemos pasar de unos 20 megavatios diarios, si se hacen bien las cosas, a unos 70-75 megavatios diarios. Y además, todas nuestras capturas están estandarizadas, es decir, da igual cómo sea la planta, dónde esté ubicada, cuál sea el momento del año, ¿no? La hora de vuelo. Siempre las imágenes van a estar tomadas con el mismo ángulo, a la misma distancia, con los mismos criterios que establece un poco la especificación técnica de termografía exterior, para que estos datos entren de manera, sean óptimos y sean de la máxima calidad y entren en los algoritmos de identificación por imagen que están entrenados con estos datos y den resultados óptimos. Es un poco ahí donde nosotros vemos que faltan herramientas y es donde nos hemos decidido enfocar, ¿no? Al final el flujo de trabajo que presenta nuestra aplicación es, primero necesitamos un setup, una cartografía previa. Si esta cartografía ya existe, no haría falta repetirla, pero damos la posibilidad de hacerlo con nuestra propia herramienta. Al final es un gemelo digital, como se llama popularmente, ¿no? A partir de este gemelo digital nosotros somos capaces de calcular todas las posibles trayectorias y el resto de parámetros que vamos a necesitar para la inspección. Y a partir de ahí generamos los vuelos de inspección. Tú nos dices qué zona quieres volar, con qué dron, con qué sensor, a qué hora, y en cuestión de segundos se genera un plan totalmente optimizado, que ya os digo que si somos capaces de validar esta idea, somos capaces de triplicar la velocidad de captura. Y estos datos optimizados y trazables, que creemos que esto es muy importante, son comparables en diferentes campañas, aunque se hayan cogido con diferentes drones y diferentes sensores, son llevados a los algoritmos, la herramienta de algoritmos de inteligencia artificial, identifica, localiza y clasifica las incidencias existentes y genera un informe final. Un poco la fase en la que estamos ahora, estamos en fase ya de pilotos. Necesitamos llegar a acuerdos con socios que nos permitan acceder a sus plantas, llevar a cabo pruebas de concepto, validar nuestras propuestas y empezar a trabajar la integración con drones autónomos, que es un poco nuestro objetivo final. Trabajar también en los métodos de integración con el cliente. Nuestra idea es ser la herramienta o el canal de comunicación entre las herramientas de operación y mantenimiento y la herramienta dron, que consideramos que debe ser una herramienta que se integre dentro de los flujos de trabajo, y seguir trabajando en el entrenamiento de nuestros algoritmos, si todo va según lo previsto, en los próximos meses tendremos ya una clasificación supervisada. Así es que estamos abiertos a que cualquiera nos contacte si les puede interesar. Ahora mismo ofrecemos pruebas piloto gratuitas, así que si me quieren contactar, pues estaré encantado. Perfecto, Juan. Pues muchas gracias por tu presentación y también tomamos nota de esa búsqueda de inversión Correcto. en la que estás, porque ahí creo que te podemos ayudar. ¿Alguna pregunta para Juan sobre esta propuesta? ¿Alguna complementariedad con el resto? ¿Ideas, comentarios? No. No. Es bastante tímidos. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. Y con Juan habríamos llegado a la última de las presentaciones. La verdad es que hemos visto muchas tecnologías diferentes, sensórica, termografía, drones, gemelos digitales, mucha monitorización en tiempo real, IA aplicada a datos, muy completo. Me gustaría, antes de marcharnos brevemente, e intentándolo, porque no sé, hoy estáis como muy tímidos, lanzaros, Noeli, les podemos lanzar alguna pregunta, algo para
para generar debate o para ver cuál es vuestra impresión sobre este momento, ¿no? En el que estáis. Yo lo que he visto es una buena madurez tecnológica en este momento de 2026, un mercado, el de las energías renovables, ya en madurez de despliegue en diferentes países. Y lo que os querría preguntar, empiezo yo, Eli, a ver si, Vale. si a mí me responden, es si tuvierais que elegir una barrera que esté frenando que estas tecnologías se implanten de manera más masiva, de manera más rápida, ¿cuál sería? Si es un tema técnico, si es económico, si es regulatorio, es cultural o simplemente que todavía cuesta confiar en lo que no se ve, ¿no? Que es generar conocimiento a través de los datos. No sé si alguien podría responder a esto, ¿no? Si estas soluciones que habéis presentado hoy funcionan, ¿por qué no están ya desplegadas de forma masiva en todas estas plantas? Juan. Tenemos a Juan primero. Sí. Sí, pues mira, eso un poco en la línea de lo que os contaba. Nosotros hace 10 años presentábamos cuáles eran las ventajas de los drones a casi todos los sectores de aplicación y lo que nos encontrábamos era, por un lado, interés, ¿no? y curiosidad, pero por otro, absoluta desconfianza, ¿no? en las nuevas tecnologías. Yo creo que para nosotros, nuestra experiencia es, lo nuevo genera desconfianza y es lógico, y la velocidad a la que se integran estas soluciones es mucho menor que la que técnicamente se podría solucionar, o al menos es nuestra experiencia. Ok, gracias, Juan. ¿Ricardo? Estás muteado, Ricardo. Gracias. Eso, comentaba que en el ámbito solar yo sí que mi experiencia es, si tengo que tocar dos barreras, una es cultural, es decir, sí que en el ámbito solar venimos de un mantenimiento, pues eso, preventivo. De hecho, los propios contratos de mantenimiento queda la sábana, ¿no? de acciones preventivas a realizar. Entonces, y están obligados, por mucho que, que les demuestres que hay una optimización con el uso de este tipo de herramientas, pues es difícil que al final el mantenedor de la herramienta que tiene un contrato con el propietario, pues al final, el que al final eso llegue realmente a un, pues eso, a un impacto real que realmente en el contrato del mantenedor o sea, no cobra un bonus por mejor rendimiento y demás. Y luego hay otro tema también que realmente es una barrera actualmente, que es, bueno, en concreto en España, con el factor de apuntamiento que tiene la solar y pues el bajo precio de la venta de electricidad, pues la producción tampoco es algo que ahora mismo sea, o sea, ahora están más centrados probablemente en temas de gestionabilidad para poder darle salida a esa producción que en maximizar ese 5% de producción. Pero en cualquier caso, yo estoy convencido de que efectivamente todas estas herramientas pues acabarán llegando y siempre que vayamos a un mantenimiento predictivo, pues va a ser, pues lo que decimos, mejora de rendimiento, reducción de OPEX y luego la bancabilidad, que está muy relacionado con esa cultura que a día de hoy está, pues eso, no permite hacer grandes innovaciones en el sector, pero que acabarán llegando, estoy convencido. Ok, muchas gracias por vuestras aportaciones. No sé si alguien tiene algún comentario más, preguntas, Eli. Pues yo por mi parte, pues como me ha sorprendido ver tanta tecnología distinta, tantos proyectos, pero que a su vez creo que pueden ser complementarios, y como estáis tímidos para hablar, os he lanzado una pregunta en el chat. Bueno, si creéis que con todo lo que habéis visto aquí, si podríais colaborar en algunos de los proyectos que se han presentado hoy, porque yo creo que esto es interesante para ver si entre todos podemos llegar a hacer tecnologías pues que sean del todo robustas y que sean ya aceptadas en el mercado. Así que si la veis aquí, está en el chat, no sé si todos la veis. Sí, yo la veo. Y que os animo a clicar, a ver cómo lo veis y así también vemos posibles colaboraciones que salgan de aquí. Hasta que no respondéis no podéis ver los resultados, ¿eh? Que por cierto lo voy a dar a responder yo porque sí. Si no, no los ves Si tú, no, no ¿no? lo veo. Bueno,
Ostras, pues un 67% de momento, 6 dicen que sí. Aunque 2 somos Sergio y yo, o sea que... Sí, que quedan 4. Pero bueno, tenemos a Lucía Rincón, Andrés Medina, luego Egoitz y Juanjo tendrían que estudiarlo. Bien, no sé si alguno de vosotros quiere lanzar algún comentario adicional antes de irnos. Si alguien quiere que los ponga en contacto, pues una vez pues pasaremos la grabación de la sesión, o sea que si lo queréis ver con calma, también a las personas que no estaban inscritas, porque sí que habían más, entonces se lo pasaremos. Y si a partir de aquí necesitáis que os pongamos en contacto entre vosotros, pues sin problema, nos escribís a Sergio, a mí o a Silvia. Y como siempre, pues... Yo aquí en el detalle, Eli, veo que totalmente han dicho que pueden colaborar Daniel, Araquistain, Andoni Irizar, Ricardo Alonso, Andrés Medina, Lucía Rincón, o sea que hay camino para correr y luego tendrían que estudiarlo, pues como decía Egoitz y Juanjo y Javier Díaz también. O sea que yo creo que hay posibilidades de colaboración, ¿no? Yo creo que me quedo con una idea clara, ¿no? De todo lo que hemos visto hoy. El mantenimiento de infraestructuras renovables ya no va solo de reparar cuando algo falla, sino de anticipar, de interpretar, de decidir mejor. Para eso, totalmente, todas las tecnologías que habéis presentado se necesitan sensores, datos, inteligencia artificial, los drones, gemelos digitales, pero también se necesita algo igual de importante y a veces intangible, que es la colaboración entre quienes conocen el activo y quienes desarrollan tecnologías de diferentes ámbitos, porque como habéis visto hoy son muy complementarias, ¿no? O sea que os invito a que nos utilicéis como conectores y a pensar también en consorcios. Os podemos ayudar a buscar partners, a buscar usuarios finales y contéis con nosotros. No sé, Eli, si tienes algún comentario más antes de acabar. No. Por mí pues ya está. Como agradeceros a los que habéis estado aquí y os vemos en próximas sesiones. Genial. Sí, muchas gracias. Y nada, que sepáis que desde SecFo seguiremos impulsando este tipo de conexiones y que cualquier sesión sobre un mercado, sobre una tecnología, algo que os parezca interesante que debamos organizar, pues encantados de hacerlo. Pues muchas gracias. Nos despedimos aquí y a comer. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego.